labios te alabarán, todo mi ser te glorificará. Oh, díselo, Derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí. Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará. oh, Derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí. Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará. alguien lo puede cantar. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Porque grande es tu fidelidad. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Porque justo y verdaderos tus caminos son. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Todo mi ser, todo mi ser. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús queremos honrar y bendecir tu nombre, Padre. Queremos pedirte que en el nombre de Jesús tengas misericordia de nosotros, Señor. En esta noche venimos pidiéndote, Señor, que tomes control de todo lo que vamos a compartir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Señor, que siempre, Señor, que a pesar de lo que las batallas que podamos estar librando, Señor, tú eres un Dios de que se complace en hacer misericordia, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que nos ayudas en cada momento. Te quiero rogar, Señor, te quiero pedir que sobre todo en esta noche, Señor, pongas miel en nuestra boca, Señor, que los hermanos que están conectados, los que ven de manera posterior estos mensajes y todos aquellos que están conectados, Señor, podamos cerrar ciclos, que podamos entender, Señor, de que todo viene por tu palabra, de que todo viene por ti, Señor, y que en el nombre de Jesús nosotros estamos guardados y en el hueco de tu mano. Te ruego por Colombia, te ruego por este país, Señor, te ruego porque en el nombre de Jesús puedas tener misericordia de este país. Te ruego, Señor, que cierres ciclos aún en este país, ciclos de pobreza, ciclos de miseria, Señor, ciclos de corrupción, ciclos, Señor, de deshonestidad, que los cierres en este país y en todos los países, Padre, que se abran esos nuevos ciclos, Señor, de bendición, de oportunidades, Señor, para las familias y para todos y cada uno de nosotros. Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos entrar de lleno al tema. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a poder llevar una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor. Gracias, Cristo, te damos. Amén. Amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús. Queremos entrar de lleno al tema y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Quisiera hablar de eso. Fíjense que cerrar ciclos es una situación miren, todos de una u otra manera arrastramos cosas del pasado. Es decir, todos, miren, los ciclos, bueno, por lo menos ese es mi pensamiento. Quisiera tal vez ponerle un cimiento antes de poderle trasladar la palabra en el nombre de Jesús. Miren, nosotros, todos tenemos ciclos que se cumplen. Digamos, la persona nace y un día tiene que morir. Todos tenemos que pasar ese ciclo. A menos que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y que nosotros podamos ser arrebatados. En el nombre de Jesús que así sea, ¿verdad? Pero al final es un ciclo que se cumple. Hay ciclos en los trabajos que se cumplen. Hay ciclos en la vida que se cumplen. Hay ciclos en las familias incluso. Fíjese que se cumplen. Los muchachos, es decir, nuestros hijos o hijas nunca, toda la vida no van a estar en la casa. Algunos se casan y, por ejemplo, la casa tiene 3 plantas o 3 pisos y viven ahí en la misma casa, pero al final viven aparte. Es decir, hay ciclos que se cumplen, ciclos en las empresas, en los negocios, hay ciclos que se cumplen. En lo personal y en lo particular hay ciclos que se cumplen, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender de que todos nosotros, mire, todos sin excepción, tenemos que ser observadores, porque hay ciclos que se cumplen. Tal vez usted, incluso en lo espiritual, fíjese, y suena raro decir eso, sí, pero en lo espiritual hay ciclos que se cumplen, en lo ministerial hay ciclos que se cumplen, en todo.
en todo, hermano. En todo lo que nosotros emprendemos y hacemos, hay ciclos que se cumplen. Miren, todos de una u otra manera arrastramos cosas del pasado. Y el problema es que si nosotros arrastramos cosas del pasado, hablo de las cosas que son negativas, de aquellas que nos retienen, que no nos hacen avanzar. Cuando nosotros arrastramos esas cosas del pasado, entonces se pueden convertir en una pesadilla en la actualidad. Sí, y por eso es bien importante el cerrar ciclos. Hay personas que se aferran a cosas, se aferran a relaciones, a personas, a situaciones y a emociones. Entonces, hay personas que tal vez, perdón que estoy buscando aquí algo para poder, ok, entonces hay personas que se aferran a relaciones, se aferran a cosas, se aferran a situaciones, a emociones, se aferran a lugares, a ciudades, a países. Y yo lo digo de manera general, sí, porque el mundo que vivimos es un mundo globalizado. Y ahora podemos ver todo ese tipo de personas, de familias que están aferradas a algo. Por ejemplo, hay personas que pueden estar aferradas a la provisión de la tierra y no aferrados a la provisión del cielo, por ejemplo. Hay personas que pueden estar aferrados a algo que no es celestial, pero de momento tal vez les está funcionando, sí, pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que eso va a cumplir un ciclo. Todo cumple un ciclo, hermano. La riqueza no dura para siempre, por eso hay que renovarla. La misericordia sí dura para siempre, por ejemplo. Es como, por ejemplo, estas personas que se aferran al pasado, a cosas, a personas, situaciones, son como aquellas personas que tienen una visión tal vez distorsionada de lo que pasó ayer, de lo que pasó anterior, es decir, en tiempo pasado, en años pasados. Entonces, esa manera de ver la vida de manera tal vez distorsionada, en función de estar aferrados a cosas del pasado, no les permite ver el presente y mucho menos les permite ver el futuro. Entonces, aquí viene la parte más importante. Miren, nosotros no podemos iniciar algo nuevo si no cerramos ciclos. Hay que cerrar ciclos, hermano, hay que cerrar esos ciclos. Fíjese que a veces los ciclos, aún en las cosas buenas, se deben de cerrar. Por ejemplo, mire, qué lindo que nuestros hijos, pues así pienso yo, pues yo respeto lo que otros puedan creer o pensar, ¿verdad? Pero qué lindo que nuestros hijos vivieran toda la vida en la casa, ¿va? Sí, pero para ellos es una bendición porque reciben provisión, reciben cuidado, reciben atención. Sí, pero esa no es la ley de la vida. Es decir, incluso la palabra dice, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, qué lindo que eso fuera con nuestros hijos. Pero el problema es que nosotros tenemos que entender de que aún los ciclos de bendición hay que renovarlos. Es decir, hay que cerrar para que sigan existiendo. Por ejemplo, usted siembra y cosecha, pero no va a estar con esa cosecha toda la vida. Esa cosecha se va a acabar, hay que volver a sembrar. Entonces, en lo bueno y en lo malo se deben de cerrar ciclos, pero esta noche yo quisiera hablarle y a la luz de la palabra, lo voy a llevar ahí, en el nombre de Jesús, espero terminar a tiempo. Lo voy a llevar lo que la palabra nos enseña, el por qué cerrar ciclos. Vamos a ver 4 cosas que tenemos que implementar para cerrar ciclos. Y tal vez le voy a hablar de 2, 3 ahí, personajes que en la Biblia están y nos enseñan que entonces, Dios tiene que intervenir, fíjese, porque esto es por el Espíritu Santo. Entonces, entremos de lleno al tema, hermano, para poder avanzar. Fíjese que Eclesiastés 7:8 dice de esta manera. Mire lo que dice Eclesiastés 7:8. Ya se lo pongo por acá. Dice Eclesiastés 7:8. Esta es la versión moderna, la Biblia Prats. Le he comentado que esta versión, la versión Prats, es un extranjero que vino aquí a Colombia, ahí en el Valle de Antioquia, creo que fue ahí en Antioquia. Ahí escribió esta Biblia. Es una traducción muy fiel, fíjese, muy buena, de las mejores. Dice Eclesiastés 7:8, más vale el fin de una cosa que su principio, y el paciente de espíritu es mejor que el orgulloso de espíritu. Tomemos el inciso A, ahí, el párrafo A. Más vale el fin del asunto, más vale el fin de una cosa. Entonces, cuando nosotros vemos eso, hermano, nos damos cuenta de que cuando veo la Biblia de las Américas dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermano, que es mejor lo que viene que lo que tal vez estamos viviendo, sea bueno o sea malo. Sí, porque, por ejemplo, nosotros todos venimos de un pasado en todo.
en la familia, en el trabajo, en los negocios, en el ministerio. Es decir, ya hay cosas que son historia. Entonces, nosotros de eso agarramos la riqueza, o sea, lo que nos bendice. Pero muchos agarran lo que los bendice, pero también se traen lo que no es bueno. En las redes, no sé si usted ha visto ahí cuando pescan la centolla, ese tipo de cangrejo allá en Alaska, cuando suben las jaulas, ahí se meten otras cosas. Entonces ellos sacan la centolla y botan lo que no es que no sirve, sino que lo que no les sirve a ellos. Entonces los peces y todo lo que viene ahí, langosta y eso, lo tiran al mar nuevamente. ¿Por qué? Porque no es ese el objetivo. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que nosotros lo que tenemos que hacer es dejar atrás lo malo, cerrar el ciclo de esas cosas malas, de esas situaciones malas. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí ocurre un problema. Cuando los que amamos al Señor comenzamos a mirar al mundo y al Señor, entonces hay un problema ahí. Y usted dirá, pastor, ¿por qué razón se da esto? Sí, porque mire, cuando nosotros miramos al mundo y miramos al Señor, la persona se enfoca más en lo que ve que en lo que cree. Por eso hay que cerrar ciclos. Y esa es una especie de ciclo espiritual que hay que cerrar. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo hacemos si vivimos en el mundo? Sí, no podemos salirnos ni aislarnos del mundo. Porque nosotros, ahora, el punto aquí es que no podemos estar viendo al Señor y al mundo a la vez. Entonces eso me lleva a cerrar ciclos. ¿Para qué? Para establecer prioridades en mi vida, prioridades familiares, prioridades personales, prioridades ministeriales, pero sobre todo prioridades espirituales. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Sabe qué pasa? Porque cuando el hombre deja de ver al Señor, cuando no entiende que es mejor lo que viene, porque si estamos en manos de Dios hay un plan y un propósito, y eso se va a cumplir. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver el propósito y el plan de Dios en nuestra vida y no cerramos los ciclos negativos, esos ciclos que nos están afectando, entonces ¿sabe qué ocurre? Comienza la persona a sentir que no está recibiendo lo que le corresponde en Dios. Sí, y de esos hay muchos en las iglesias. Con respeto lo digo, ¿verdad? Porque creo que todos, decepciónese de mí, creo que todos hemos pasado esa situación, que creemos que no estamos recibiendo en la misma proporción que le damos al Señor. Pero yo le pregunto y me contesto a mí mismo, ¿y quiénes somos nosotros? Cuando el apóstol Pablo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, nosotros tenemos que entender de que la gracia es la que nos basta, la gracia. Como que dice, lo principal es la gracia, la salvación y la vida eterna. Entonces, la persona cuando comienza a ver el mundo, comienza a sentir que no está recibiendo lo que le corresponde en su vida y que Dios no le ha traído la prosperidad que él busca. Ahí está el lío. Porque cuando vemos el mundo, buscamos cosas materiales, pero cuando vemos el cielo, buscamos cosas espirituales. Entonces nosotros tenemos que entender de que no podemos visualizar el futuro si nuestra visión es terrenal únicamente. Tome nota de ese principio. Entonces, nosotros no vamos a ver que vale más el fin de una cosa que el principio. Si nuestra forma de ver la vida en lo espiritual nada más es terrenal, si nuestra visión es terrenal, no vamos a poder visualizar el futuro, entender de que más vale el fin de una cosa que el comienzo. Entonces, hermano, no es como comenzamos, sino que cómo estamos terminando. Entonces, miren, veamos lo que dice la palabra para ponerle un cimiento. Segunda de Corintios 4:17. Entonces, estamos hablando de cerrar ciclos. Cerremos esos ciclos negativos, hermano. Cerrémoslos. Cerremos esos ciclos negativos, esos ciclos que nos tienen estancados, esos ciclos que nos tienen tristes, preocupados, viviendo situaciones que tal vez nunca las habíamos vivido. Segunda de Corintios 4:17 dice la Nueva Traducción Viviente, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Hermano, las dificultades que estamos viviendo quizás son pequeñas. Se lo digo delante del Señor porque muchos están viviendo dificultades gruesas, fuertes, grandes. Dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Hermano, tome esa palabra. No durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Entonces, ¿la gloria cuál es? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, pero aquí yo tengo que aplicar el principio que le acabo de mostrar en Eclesiastés 7:8, que dice que es mejor el final del asunto que el principio. Pero nosotros estamos en medio entre el final y el principio. Pero ahí es donde está la clave.
Ahí yo tengo que ir cerrando ciclos para que de esa manera yo pueda entender de que voy a llegar a un final feliz en Cristo. Entonces yo tengo que ver el cielo para recibir instrucciones y luego aplicarlas en la tierra, pero eso no se va a dar si no cierro ciclos, ciclos negativos, ciclos de pobreza y muchos ciclos que en el nombre de Jesús esta noche nosotros, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace eso, es decir, Dios envía al Espíritu para ayudarnos a cerrar ciclos. Miren lo que dice el versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, hermano. Este es un versículo hermoso. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Hermano, nuestras dificultades que tenemos en este momento son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Así que esas dificultades que ahora vemos, dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Entonces, no mire las circunstancias, cierre el ciclo. En ese caso, cerremos el ciclo de acostumbrarnos a ver solo lo terrenal y abramos un nuevo ciclo para bien de depositar nuestra confianza en Dios. Hermano, no es fácil, créame que no es fácil, pero cada quien tiene que encontrar su propia ruta de vuelo, hermano. Mi ruta de vuelo no es la misma que la suya. Tratamos de trasladarle principios porque eso es lo que hacemos, pero usted tiene que encontrar su propia relación con Dios. No es la relación del pastor con Dios. Sí, nos sirve porque al final Dios nos da sabiduría, eso espero, para poderlo guiar, pero usted tiene que encontrar su propia ruta de sabiduría, su propia ruta de vuelo, porque su destino, nosotros el único destino en común que tenemos es la vida eterna. Y eso, Cristo es el factor de cohesión, es el único destino. Pero yo tengo que cerrar mis propios ciclos. Pero Dios, fíjese que interviene en nuestra tal vez falta de sabiduría, falta del querer como el hacer. Por eso Él lo da para que lo podamos hacer. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Hermano, pronto se va a ir eso. Hermano, todas esas circunstancias adversas que tal vez estamos viviendo, pronto se van a ir. Todas esas situaciones de problema, pronto se van a ir, pero usted tiene que cerrar ciclos. Cierre ciclos, porque lo nuevo en Dios puede ser estorbado por esos ciclos que no cerramos. Entonces dice, ahora podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces es visión terrenal, visión celestial. ¿Qué afecta la visión celestial para bien? Que yo cierre ciclos negativos, ciclos que me vienen afectando, ciclos en los pensamientos que no deberían de ser así, ciclos en el alma, en el espíritu, en el corazón, que son ciclos que me retienen. Entonces yo tengo que ver el cielo, hermano. Las cosas que se van, dice, ahora, aquí cuando habla que las cosas que no se ven, pero nosotros nos quedamos. Ese es el punto. Aquí hay un principio que le va a servir. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que a muchos Dios ya le quitó algunas cosas, pero ellos están viviendo como que si las tuvieran todavía. Cierre esos ciclos. Ese es el lío que tenemos. Miren, a muchos Dios ya los sacó del problema, pero están dudando si es de Dios o no es de Dios. Cierre el ciclo. Sí, es que muchos están viviendo, yo espero que no haya ninguno aquí, ¿verdad? Pero muchos o algunos están viviendo con las mismas situaciones negativas que venían arrastrando y ya Dios se las cerró, ya Dios se las quitó. Entonces no vivamos aferrados a cosas. Ahora, mire, hay un principio aquí que nosotros necesitamos aplicarlo. ¿Cómo identificar estas cosas? Ahora, ¿cómo puedo yo identificar esos ciclos o esos ciclos abiertos? Hermano, que en el nombre de Jesús, por eso le digo, cerremos bien el año. Eso estamos haciendo. Es una especie de campaña para enseñarles, darles principios a la luz de la palabra para cerrar bien el año, hermano. Cerremos bien el año y comencemos un año nuevo con nuevas cosas. Que podamos decir, Señor, gracias porque vamos a comenzar bien. Que tengamos una nueva ilusión, esperanza en Dios, en todo lo que desarrollamos. Entonces, ¿cómo identificar? Le voy a dar algunos, tal vez usted ya los conoce, pero es bien importante. Ahora, ¿cuál es la consigna esta noche de parte del Señor? Que usted y yo cerremos ciclos, hermano. Cerremos ciclos, hermano.
Mentalicémonos, por favor, a cerrar ciclos. Mira lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo identificar esos ciclos abiertos? Entonces, aquí hay alguno. En las relaciones personales, ¿cómo sé yo que tengo ciclos abiertos? Cuando hay una incapacidad de mantener relaciones sanas, cuando la persona está atada a su alma. Hermano, en las situaciones personales se refleja el alma, se refleja el pensamiento, se refleja el corazón. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo que cerrar ciclos? Cuando eso me retiene, hermano, no me deja avanzar. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermano, en nuestra vida, porque hay cosas que no nos dejan avanzar, no nos dejan avanzar, no nos dejan avanzar. Entonces, hay ataduras en el alma, por ejemplo. Y yo sé que hemos hablado de esto siempre, pero yo tengo que comenzar a visualizar. Mire, todos sabemos qué cosas tenemos que desligarnos. Es que ese es el problema para nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? El gran problema que tenemos, el gran poder de Dios, dijo aquel, pero ahora yo diría, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Que nosotros sabemos los ciclos que hay que cerrar, pero no lo hacemos porque no nos queremos desprender de eso. Por ejemplo, Abraham, siempre hablamos de Abraham, pero a mí me gusta esa figura. Usted piensa que Abraham no sabía que debía separarse de Lot. Él sabía, pero él se hizo el loco, como dice, porque sabía que esa parte le iba a doler. Entonces hay cosas en las relaciones personales que nos van a doler, pero hay que cerrar el ciclo. Porque si yo no puedo mantener una relación sana y puedo vivir y estoy viviendo con ataduras del alma, hay que cerrar ciclos, ¿no? Y comenzar algo nuevo. Las metas y proyectos. ¿Qué pasa con las relaciones personales? Entonces, situaciones del alma. Cierre ciclos. Que el Señor le dé sabiduría. Que el Espíritu Santo le ayude. Las metas y proyectos. Dejar a medias todo. Entonces, si nosotros dejamos a medias todo, no tenemos visión de la vida. Y las metas que en algún momento nosotros quisimos alcanzar, las dejamos de perseguir. Entonces hay que cerrar ciclos. Ahí hay que cerrar ciclos de postergar las cosas. Hay que cerrar ciclos de desánimo, de pereza, por ejemplo. Situaciones emocionales negativas, heridas emocionales, se parece a la primera. Entonces, las situaciones emocionales negativas, cerremos el ciclo. Hay heridas emocionales no tratadas que afectan a uno espiritual. Mire, yo estoy totalmente convencido que algunas personas, con respeto le voy a decir esto, ya cuando uno dice así, va, dice, viene el peine, dice la gente. Entonces, mire, algunas personas lo que les gusta es que les estén sobando la herida. Y yo sé de heridas profundas, heridas difíciles. Hay heridas difíciles. Pero hermano, toda la vida vamos a pasar así. Bueno, se imagina aquel anciano de 80 años, ay, hijito, ¿te acordás allá cuando aquella herida? Hermano, 80 años, por decir algo, con respecto a los de 80 años. 80 años con una herida en el alma. Entonces, ¿sabe cuál es el lío? Y me río, ¿sabe por qué? Porque creo que hemos dejado a Dios de lado. O sea, consideramos que tenemos un Dios que no es capaz. Hermano, que nosotros consideremos que Dios no es capaz de sanar una herida, entonces estamos menospreciando. Entonces hay que cerrar ese ciclo de la expectativa que yo tengo en Dios. Veamos otro entonces. Patrones recurrentes, cosas que se repiten y nos hacen retroceder o estancar. Hermano, si la persona recurrentemente está ahí en lo mismo, fracasando en lo mismo, tiene que cerrar esos ciclos de fracasos. Tiene que cerrar esos ciclos. Hay patrones culturales, patrones familiares, patrones ancestrales. Cierre el ciclo a esos patrones ancestrales, por ejemplo. No es que mi papá fue pobre y yo voy a ser pobre toda la vida. Hermano, cierre esos ciclos. Ese tipo de pensamiento, sáquelo de su casa. En el nombre de Jesús, sentimientos de insatisfacción, nunca estar conforme y la ausencia de paz interior. Mire, ¿cómo sé yo que tengo que cerrar ciclos? Nunca estoy satisfecho. Si le compran un helado, que eran dos. Si lo invitan al cine, no, que quería ir al centro comercial. Si lo invitan a ir al centro comercial, no, que yo quería ir al cine. Hermano, ese tipo de personas, si no cierran ciclos, nunca van a encontrar el gozo en su vida. Es que este sentimiento de insatisfacción, si nosotros no le cerramos el ciclo, y pastor, deme Biblia, dice la palabra que vivamos contentos con lo que tenemos, que vivamos contentos con sustento y abrigo. Eso me habla de que yo tengo que vivir contento con lo que Dios me da. Ahora, eso no es conformismo.
Yo tengo que trabajar, luchar por salir adelante, vivir bien y que en el nombre de Jesús el Señor bendiga la labor de nuestras manos, que le dé ideas nuevas y que podamos hacer mejores cosas. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que la persona cuando vive insatisfecha corre el riesgo, los que viven a la par, de caer en ese mismo río de la insatisfacción. Entonces hay personas que para ellos nada es suficiente. Ese tipo de personas hay que cerrar ese ciclo porque si no, nunca van a ser felices. Están en el mar, miren qué tremendo. Tenían años de no ir a la playa o querían ir a San Andrés o querían ir allá a Santorini. Le voy a poner esa en el nombre de Jesús. Hermano, querían conocer Santorini allá en Grecia. Y cuando miran aquel gran cerro que hay que subir, ay no, yo no quiero subir ese cerro, hermano, y años esperando ir a Santorini. Querían ir a Israel, a mí no me va a pasar eso, ¿va? Pero querían ir a Israel, hermano, y cuando ven, algunos ya han ido, y cuando ven aquellas caminatas que hay que hacer, ay, no, yo estoy muy cansado, hermano. Bueno, ese es el tipo de persona insatisfecha. Los hijos hacen el mejor esfuerzo y nunca es suficiente. Los esposos hacen el mejor esfuerzo y nunca es suficiente. Cierre ciclos. Sí, porque estos ciclos, si no los cerramos, entonces nos van a estancar en todo. El enfriamiento espiritual, este es bien delicado. Y aunque no lo creas, está. Mire, el enemigo lo que está haciendo es enfriando, porque dice, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando se pierde la motivación en Dios, hay un enfriamiento espiritual. Entonces, tengamos cuidado, hermano, cierre los ciclos de enfriarse en su búsqueda. Cierre los ciclos de enfriarse en la búsqueda del Señor. Mire, no permitamos, no perdamos la motivación en Dios, porque algunos quizás no la tuvieron. Mire, si la motivación en Dios fue que Dios lo prosperara, le librara de las deudas, le diera cosas que nunca tuvo, pero si esa fue su primera motivación, ese es el problema. Porque la palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Ahora, si usted se acercó al Señor buscando el reino de Dios y las cosas no han llegado, tranquilo, ya va a llegar. Esa situación es momentánea, la situación de adversidad es momentánea en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, miren, veamos entonces a continuación cómo cerrar los ciclos a la luz de la palabra. Le voy a dar la palabra, cómo cerrar los ciclos y qué cosas tiene que hacer usted en el nombre de Jesús. Yo espero que usted tome estos principios y los ponga por obra en su vida. Hermano, esto no es cuestión, es que ¿sabe qué? Mejor entremos de lleno para platicar. Entonces, lo primero es reconocer nuestra condición. Hermanos, si nosotros, es que estoy tomando el tiempo acá, si nosotros no vemos la condición espiritual en la que estamos, no vemos la condición familiar, la condición personal, la condición empresarial, la condición ministerial en la que estamos, hermano, estamos en la calle. Perdón esa expresión tan coloquial. Sí, es que cuando nosotros decimos estamos en la calle, no puede ser, hermano. Es que viene un tiempo que necesitamos revisar qué pasa. Es que esa revisión, miren, eh, normalmente nosotros solo revisamos cuando ya nos agarró los dedos la puerta. Es decir, cuando ya tenemos el problema en puerta. Seamos previsores. Mire, usted sabe, hermano, uno sabe en las cosas que se está apagando. Y eso yo no necesito que baje del cielo el ángel Miguel o Gabriel para decírselo. Usted sabe las cosas en las cuales está apagando. Por eso tiene que, lo primero es reconocer nuestra condición. Mire, reconozcamos nuestra condición personal, ¿cómo se llama? Matrimonial, familiar, laboral, nuestra condición delante del Señor, reconozcámosla en el nombre de Jesús. Vayamos entonces le voy a dar 4 principios que hay que aplicar. Le di, le di 6 cosas en las cuales me dan una señal que tengo que cerrar ciclos. Hermano, con esas 6 cosas, con esas o sin esas, usted sabe que tiene que cerrar ciclos. Cerremos ciclos, hermano, que en el nombre de Jesús el Señor nos pueda ayudar a cerrar estos ciclos. Mire lo primero, reconocer nuestra condición. Dice la palabra en Apocalipsis 2:5, date cuenta. Si usted tiene algo a la par ahí, a alguien, dígale, hey, date cuenta. Y dígale después, démonos cuenta. Hermano, démonos cuenta. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes.
Hermanos, date cuenta, démonos cuenta de dónde hemos caído. Hermano, y esta caída no es una caída de alguien que está en pecado, no, no. Eso es menguar. Entonces, ¿qué dice el Señor? El primer principio es reconocer nuestra condición. ¿Cómo cierro ciclos, pastor? Primero reconozca su condición. ¿Pero cuál condición? Sí, en la que tengo que cerrar ciclos, obviamente. Aquí es darnos cuenta en lo que hemos menguado. Ahora, el punto aquí es, date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Esa es la clave. Hermano, vuelva a la conducta primera. Aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y le dice en el original, viendo la Biblia de las Américas, le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces hay personas que han perdido el amor y el primer amor. Perdido el primer amor en todo. Sí, yo espero que aquí no haya ninguno, pero creo que hemos menguado, hermano, hemos menguado. Hemos menguado quizás en la búsqueda, hemos menguado en la responsabilidad, hemos menguado en la diligencia, hemos menguado en la devoción al Señor, hemos menguado en la lectura de la palabra, hemos menguado en el trabajo. Le hablo a alguien, fíjese, de los que está aquí, que ha menguado en su trabajo, ha menguado en su trabajo. Entonces hay que cerrar el ciclo, hay que revisar si realmente el trabajo le conviene o no. Porque cuando menguamos en algo que hacemos y perdemos la pasión, corremos el peligro de apartarnos, fíjese. Y ese es el tipo de persona, aunque no lo crea, hay depresiones laborales, fíjese. Hay depresión en lo laboral, en lo ministerial, a veces hay depresión. Sí, porque cuando se pierde el sabor, si usted le pierde el sabor a su casa, si usted le pierde el sabor a su familia, es porque ha caído. Entonces ha menguado. Entonces date cuenta, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Reconocer mi condición. Reconocer mi condición y decir, no, yo tengo que cerrar este ciclo de tristeza, yo tengo que cerrar este ciclo por donde se está drenando el gozo de mi familia, de mi matrimonio. Yo tengo que cerrar ese ciclo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuelve a tu conducta primera. Entonces tenemos que volver. Yo tengo que cerrar ciclos y volver al lugar donde todo iba bien. El Señor me puede mostrar, hermano, en el nombre de Jesús. Y miren lo que dice el siguiente, Efesios 4:23. Ahí está la clave. El siguiente está la clave. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Pero si yo no tengo una relación cercana, por eso le digo, algunos se han caído de la relación con el Señor. Entonces, cuando me caigo de mi relación con el Señor, cuando hay una especie de que, como que uno mengua en relación a- al primer amor. Hermano, y eso se da en todo, fíjese. Se da en la relación matrimonial, se da en la familia, se da en el trabajo, se da en el ministerio, se da en lo personal. Si usted no se dedica tiempo, por ejemplo, a usted, no se ama a usted mismo, hermano, tarde o temprano le va a pasar factura a eso. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve. ¿Quién es el que va a renovar nuestros pensamientos? El Espíritu. ¿Quién es el que va a renovar nuestras actitudes? El Espíritu. Entonces aquí, mire, aquí hay algo bien interesante. Mire, aquí se lo resumo de esta manera. La mente del creyente debe ser arrancada de una dependencia de sí mismo a una dependencia total en Cristo. Pero eso solo se puede hacer, el domingo se los enseñaba, yendo a la cruz a morir. Porque aquí tiene mucho que ver Romanos 12:2, cuando dice que nos subamos voluntariamente al altar y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Eso es darnos cuenta de nuestra condición. Es reconocer nuestra condición, cerrar ciclos, pero para cerrar ciclos tenemos que entender la voluntad de Dios. Cuando se cierran los ciclos, corrijo, cuando se cierran los ciclos, entendemos la voluntad de Dios. Romanos 12:1 y 2, que usted ya se lo sabe. Porque nos subimos al altar y no nos conformamos a este siglo porque cambiamos en el altar, sacrificamos cosas, cerramos ciclos. El altar es un lugar donde se cierran ciclos. El altar. La cruz es el otro lugar donde se cierran ciclos porque hay que morir a nosotros mismos. Entonces, hermano, reconocer nuestra condición es morir a nosotros mismos. Cerrar un ciclo es morir a nosotros mismos. Y no depender de nosotros mismos, sino que depender totalmente de Dios. Entonces, lo primero es reconocer nuestra condición. Segundo es entregar a Dios la carga. Mire, esto yo lo he dicho por años. Algunos han aprendido a soltarle al Señor, pero otros todavía están quizás con esa situación. Hermano, es que ¿sabe qué?
Se lo voy a decir porque siento en mi corazón decírselo, en mi espíritu. Muchos no han logrado salir de la prueba, algunos. ¿Sabe por qué? Porque ellos piensan que han entregado al Señor y no. Este es el tipo de persona que él dice o ella dice que, o la familia dice, no, ya cerramos ciclo, sí, pero metieron. ¿Sabe cómo es eso? Mire, una vez, yo me acuerdo que una vez andaba, no recuerdo dónde, creo que andábamos de visita, no recuerdo bien, pero lo que le quiero contar es esto, creo que estábamos de visita en algún lugar. Entonces, en esa casa no se podían, obviamente usted no va a estar de visita y llevar en la noche ahí, estar comiendo snack, es decir, eso, nosotros les decimos churros, boquitas y ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que alguien en esa casa, yo escuchaba en la noche ahí como cuando alguien está masticando, de qué cosa, digo, yo, si se supone que nadie debe de traer ese tipo de cosas, pero esa persona sí estaba comiendo, entonces yo fui y le dije, le digo, ¿verdad que metiste tal cosa? No voy a decirle a nadie, me dice, así pasa, ¿ves? Nosotros a veces pensamos que hemos cerrado ciclos, pero realmente no. Entonces hay personas que han cerrado el ciclo de cargar, valga el juego de palabras, su propia carga, pero realmente no. ¿Cómo sé yo que he cerrado un ciclo? Cuando le entrego a Dios todo. Cuando le entrego a Dios todo. Salmo 147:3 dice, sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Ahora, ¿qué tiene que ver el, el, ¿cómo se llama? El entregar a Dios la carga. ¿Sabe por qué? Mire, es que el cerrar un ciclo, normalmente, donde está el mayor grueso de cosas afectadas, es en las emociones, ¿ves? Sí, de las emociones se desprende lo demás. ¿Sabe usted, por ejemplo, no quería tocar ese tema porque quizás algunos no les gusta, pero la verdad, hermano, yo le abro mi corazón si los pastores, o por lo menos los ministros, con quien tenemos que quedar bien es con el Señor. Ahora sí, amarles a ustedes, dirigirles, servirles, guiarles, pero el mayor error que uno de ministro puede cometer es acomodarse a las ovejas lo que ellos quieren oír, porque eso es lo que está pasando en este tiempo en algunos ministerios. Hermano, hay una fuga de ovejas porque se van a iglesias en donde no les confrontan el pecado. Porque sí, sí, ellos tienen una relación con el Señor, sí, yo no diga que no. Estas ovejas tienen una relación con el Señor, sí. Van a la iglesia, se congregan, buscan de Dios, sí, pero el área de pecado no la confrontan. Pastor, pero esas personas van y adoran, sí, pero hermano, si el diablo adora, con todo respeto lo digo, si el diablo dice que cree y tiembla, o sea que sabe palabra, entonces no hay garantía. Ahora, heridas. ¿Qué pasa con las heridas? ¿Quién sana a los quebrantados de corazón? ¿Quién sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas? El Señor. Entonces yo tengo que cerrar el ciclo del daño emocional. Pastor, es que ahora hay que ir a un psicólogo. Sí, pero yo con respeto digo esto porque sé que algunos lo hacen y qué bueno, yo he visto resultados. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que siguen abiertas esas heridas, entonces no han cerrado el ciclo. El único, miren, el único, con todo respeto de los psicólogos, pero el único que nos va a cerrar las heridas emocionales es el Señor. Entonces digámosle a Dios que nos cuesta soltar el daño. Entonces vayamos al Señor, porque si Él es el que sana, yo lo tengo que buscar. Es entregar a Dios. ¿Qué es entregar a Dios mi carga? Se lo voy a dar, le van a servir estos principios. Tome nota. Mire, entregar a Dios las cargas es decirle a Él, Señor, me cuesta soltar este daño. Me cuesta soltar este daño por el abuso o el maltrato que sufrí en la infancia, por el abuso o el maltrato que sufrí en la adolescencia, el abuso y el maltrato que tal vez estoy sufriendo. Me cuesta entregar este daño. Me cuesta soltar. Confiésele al Señor que tiene miedo de salir de esa relación dañina por temor a quedarse solo o a quedarse sola. Dígaselo. Confiésele al Señor, Señor, tengo temor de quedar sola, en el caso de las hermanas, o de quedar solo.
Cierre ciclos, hermano, hermano, cerremos ciclos. Hay relaciones dañinas, hay que cerrar esos ciclos, aunque nos duela. Cerremos ciclos. Ojo, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que se vaya a divorciar. No va a salir diciendo, el pastor el 10 de diciembre a las 8 y algo dijo que había que divorciarse. No, 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 que Dios reprenda al diablo. No, usted sabe lo que tiene que cerrar. Cuéntele al Señor que no quiere ir a buscarle a Él, que no quiere ir a donde Él lo ha llamado, porque se siente cómodo en su trabajo o se siente cómodo en la ciudad o en el lugar donde usted está. A muchos el Señor les está demandando, pero están cómodos. Entonces dígale, Señor, es que yo me siento cómodo así como estoy. Me siento cómodo con la vida que llevo. Es que eso es entregarle las cargas a Él. Confiésele que le cuesta creer que hay algo nuevo para usted. Confiésele, dígale, Señor, me cuesta creer que hay algo nuevo para mi vida, para mi familia. Todo eso que le estoy mencionando, lléveselo al Señor. Dígale que, se lo vuelvo a repetir, que le cuesta soltar el daño por el abuso que recibió o el maltrato, que tiene miedo de salir de esa relación dañina porque tiene miedo de quedarse solo o sola. Dígale que no quiere ir hacia donde Él lo está llamando, porque está cómodo como le está yendo ahorita. Confiésele que le cuesta creer que hay algo nuevo para usted, para su casa, para su familia. Cuéntele de ese pecado con el cual ha estado luchando y que no lo logra dejar. Dígale, Señor, he estado luchando con la pornografía, he estado luchando con este vicio, he estado luchando con estos pensamientos, he estado luchando con la falta de perdón, he estado luchando con el odio, la ira que tengo. Dígase, hable del dolor y del rencor que siente por aquellos que le hicieron daño. Dígaselo, dígaselo, Señor, siento odio, rencor por esa persona que me hizo daño. El único, porque yo me agarro de Salmo 140. Entonces, dígale todo esto, apelando al Salmo 147:3. Dígale, Señor, el único. Dígale, Señor, yo siento odio, rencor por esa persona que me hizo daño, por esas personas que me hicieron daño. Dígaselo a Él, porque hay una libertad cuando usted confiesa. Y es que sabe que es lo lindo. Dios no le va a juzgar ni le va a reprochar si aún usted no ha sanado esas heridas. Mire, jamás Dios le va a juzgar y le va a reprochar. Por eso yo tengo que ir donde Él. Al contrario, Él está ahí dispuesto a escuchar, abrazarle y ayudarle. Él quiere sanar sus heridas, hermano. Entonces vaya donde el Señor. Dígale todo esto que yo le acabo de decir. Entonces, entregar a Dios nuestras cargas nos enseña también de que en Isaías 57:15 dice de esta manera, la versión del oro. Dice, esta es una versión de la Félix Torres Amat. Pues esto dice el excelso y el sublime Dios que mora en la eternidad y cuyo nombre es santo. Es que este es un lenguaje bien provenzal, bien muy bonito. El que habita en las alturas y el santuario, y en el santuario, y en el corazón, dice, y en el corazón contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y dar vida al corazón de los contritos. Es que esta versión, la Biblia de las Américas dice, y dar vida al quebrantado de corazón. El único que le va a dar vida, que le va a vivificar su espíritu, es el quebrantado de corazón. Hermano, yo aprovecho algo, sobre todo con las hermanas, porque qué pena, hermanas, porque créame, no lo digo en son de señalamiento, no. Lo digo, ¿saben por qué se lo digo? Porque son las que más sufren, fíjese. Sí, es que el hombre tiene otro diseño. Sí, uno es afectado, no crea, uno es afectado por palabras, por acciones y por personas también somos afectados, o tal vez nosotros hemos afectado. Pero fíjense que el hombre maneja de otra manera, gestiona de manera diferente estas emociones y la mujer no, por su fragilidad, porque la mujer es vaso más frágil. Sí, la mujer es vaso más frágil, entonces el trato es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho daño, daños. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Sobre todo a las hermanas esta noche. El único que puede quitar ese daño es el Señor. Pero yo necesito cerrar ciclos, cierre ciclos. Hermano, no le dé gusto a esa persona de verla fracasada, de verla tirada en el suelo. Se lo digo a unas hermanas, sobre todo a una hermana. No le dé gusto a esa persona. No le dé gusto a esas personas o a esas situaciones de verla derrotada, de verla derrumbada. Levántese, cierre ciclos. El único que le va a ayudar a cerrar ciclos es el Señor. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Dos principios le he dado. Primero es
reconocer nuestra condición. Lo segundo es entregar las cargas al Señor. Tercero, ¿sabe qué es? Es algo muy hermoso, pero muchos tienen temor de hacerlo. Y en el nombre de Jesús que lo hagamos. Comience de nuevo, hermano. Comience de nuevo. Comience de nuevo. Yo le he contado que yo tuve un primo, hermano, ya murió él. Yo tuve un primo que tenía una habilidad extraordinaria en sus manos. Él hacía veleros, unos veleros hermosos. Pero él no gestionaba bien su ira. Era corto de espíritu, como decimos nosotros. Era mecha corta, hermano. Y yo me acuerdo que una vez yo lo estaba viendo, hermano, ya tenía casi terminado el velero. Y algo no le cuadraba y no le daba bien y le pegó un golpe. Lo deshizo todo. Entonces se fue, salió. Obviamente no era cristiano, ¿eh? Se fue a fumar, un cigarro, yo lo vi que salió. Ahí al rato viene y le cuenta a mi abuela, le dice, tía, le dice que qué barbaridad, mire lo que hice. Entonces le tocó nuevamente hacer aquel velero. O sea, casi había pasado todo el día, entonces perdió un día. ¿Qué le quiero decir con eso? Que a veces nosotros corremos el riesgo de ser impulsivos. Entonces no eche a perder por ser impulsivo o impulsiva cosas que tal vez ya están siendo edificadas, porque nos va a tocar volver nuevamente. Entonces, hermano, comience de nuevo. Eso nos queda. Isaías 43:19 dice la PDT, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, hey, date cuenta, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Hermanos, entonces Dios quiere que hagamos cosas nuevas, cosas nuevas. Mire, cuando nosotros nos aferramos a ese ciclo que cumplió su tiempo, nos perdemos de ver lo nuevo de Dios, que tiene para nosotros, para nuestra familia, para todos nosotros. Cuando nos aferramos a ese ciclo que ya se cumplió, hay cosas que ya cumplieron su tiempo, hermano. Cosas que ya cumplieron su tiempo. Yo le he dicho que el primer carro que tuvimos fue un Volkswagen 50 original, hermano, precioso. A Tila le decía. Hermano, me lo vendieron a mí, yo lo usamos muchos años, lo vendí, hasta que un día, hasta casi, no me puse a llorar, pero me dio pesar. Hermano, tirado, lo vi allá en una calle, dio su vida útil. Ya el motor ya no daba más. Entonces, imagínense que hay personas que así andan, ya el motor ya no da más. Lo digo en el buen sentido, ¿va? O sea, en el nombre de Jesús que tengamos larga vida. Pero hay gente que ya el motor, la fuerza ya no le dan más. Pero no quieren cerrar ese ciclo. No quieren sentarse a renovar sus fuerzas. Y sabe, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Por eso es muy importante que hoy y todos los días decidamos dejar atrás el pasado, hermano. Sea bueno, sea malo. Incluso en lo bueno hay cosas que hay que cerrar el ciclo para que sigamos recibiendo esa bendición. Porque cuando nosotros no insistimos en no cerrar ciclos, hermano, estamos estancados. Bueno, si Dios dice ahí que está haciendo cosas nuevas, hey, ya las he comenzado. Entonces cerremos el ciclo de todo lo malo, de lo viejo, de lo que nos tiene ahí atados y ligados a muchas cosas, en lo sentimental, en lo económico, en lo financiero, en lo familiar, en lo ministerial y en todo, en lo personal, en lo laboral, en lo empresarial. Cerremos ciclos. Y digámosle, Señor, yo me abro. Entonces, ¿sabe qué hagamos esta noche? Abra su mente y su corazón a las cosas nuevas. Y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Lo vimos, lo vimos en la palabra. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Y eso lo vimos en Efesios, ¿cuál era? En el Salmo 100, no recuerdo en este momento, pero lo vimos ahí, que el Espíritu Santo. Entonces, voy a correr para darle otro. Entonces, el siguiente es, ok, ¿qué tengo que hacer yo, pastor? Primero es reconocer mi estado, darme cuenta del estado en el que vivo para cerrar ciclos. Segundo, depositar toda mi carga en el Señor, cerrar ciclos de situaciones emocionales, afectivas y lo que nos está estancando. Tercero es abrirme a lo nuevo. Ahora, yo le pido algo. Todo tiene que ser guiado por el Espíritu. Todo lo que le estoy diciendo tiene que ser guiado por el Espíritu. ¿Y cómo lo voy a entender, pastor? Manteniendo una relación de búsqueda con el Señor. Y por último, perdón, 43:19 y mira Isaías 42:2. Está sucediendo lo que les anuncié, se lo digo de parte del Señor.
Está sucediendo lo que les anuncié. Y voy a contarles cosas nuevas, hermano. Viene un año de cosas nuevas, de cosas mejores. Pero si yo entro al año con las cosas viejas, hermano, entonces va a decir Dios, no te va a aprovechar. Yo les anuncio lo que va a suceder. Que en el nombre de Jesús, en sueños, en visiones, por profecía, por palabra, el Señor nos pueda anunciar esas cosas nuevas, pero no de manera general, sino de manera específica para su vida, para su casa, para su familia, en el nombre de Jesús. Está sucediendo lo que les anuncié, dice el Señor. Y voy a contarles cosas nuevas. Hermano, qué lindo es el Señor. Visualícese usted hablando con el Señor. Cuéntame, Señor. Pero si yo llego con ciclos abiertos, no me va a aprovechar. Yo les anuncio lo que les va a suceder. Y por último es pasos de fe. Hermano, todo esto es por fe. Quiero darle alguno que otro ahí. 1 Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes, para los que les aman, para estos, a los que escuchan y creen, para nosotros, los que vamos a dar pasos de fe. Hermano, pasos de fe, pasos de fe. Pasos de fe. Es lo que necesitamos hacer. Entonces, que lo mueve el propósito de Dios, que no lo mueva la circunstancia, que lo mueve el propósito. Pastor, yo no sé qué propósito. Pues pregúntele al Señor ahí, Él se lo va a revelar. Que lo mueva el deseo de tener una mejor familia, que lo mueva el deseo de ser usted una mejor persona de lo que ya es, de tener una mejor familia de lo que ya tiene, que lo mueva el deseo de coronar una carrera, que lo mueva el deseo de hacer cosas grandes, extraordinarias con la ayuda del Señor, que salgamos de ese conformismo, de ese letargo espiritual, emocional, profesional y personal, que salgamos de ese letargo. Es que, hermano, el estancamiento no es de Dios. El estancamiento no es de Dios, porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, y el justo es justificado por la fe, por Cristo. Tenemos que crecer. El justo dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Pasos de fe, pasos de fe. Dice, sí, pasos de fe, se lo acabo de poner. Y mire lo que dice 1 Corintios 2:10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, ahí está. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Hermano, entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es mi propósito? Por el Espíritu. Hermano, Dios tiene un plan para usted, tiene un propósito que no puede perder por estar aferrado a ciclos que no ha cerrado. Se lo repito, Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un plan para su casa, Dios tiene un plan para su familia, Dios tiene un plan para el ministerio, Dios tiene un plan para nuestras generaciones. Pero no lo podemos perder por estar aferrados a un periodo sin cerrar. Hay gente que está aferrada a ciclos, a cosas, a personas, a entidades, a situaciones. Pero si no cierra el ciclo, entonces se pierde el plan. Se pierde el plan. Se pierde el plan. Entonces no permitamos que el plan se pierda, hermano. Seamos personas sensibles a la voz de Dios en el nombre de Jesús. Levántese con fe y con expectativa. Dígale, Señor, yo me levanto esta noche con fe, con esperanza, pero lo declaro porque así dice la palabra, creí por lo cual hablé, pasos de fe, creí por lo cual hablé. Señor, yo me levanto esta noche y yo voy a cerrar todos esos ciclos negativos, esos ciclos de pobreza, de tristeza, de miseria, de problemas, de adversidades, de incredulidad, y vamos a ver algunos. Entonces, levántese. Mire, cuesta soltar, es que ese es el punto, es soltar, cerrar ciclos es soltar, dejar ir. Y muchos tienen que hacer eso. Hermano, usted pone la medida. Dios está así queriendo derramar de su vino, de su aceite, de su bendición, pero hay personas que tienen abierta el ciclo de muchas cosas. Entonces dice el Señor, no, se va a derramar, se va a echar a perder el odre. Entonces cuesta desacostumbrarse, hermano. Cuesta dar pasos de fe, pero es lo mejor que podemos hacer, porque Dios tiene el control de todo. El Espíritu Santo es el único ampliamente calificado por el Señor para revelarnos lo que Dios quiere. Ahora, veamos cómo interviene Dios cerrando ciclos cuando hay una disposición. Entonces, aquí está la clave. Solo déjeme ver el tiempo, ¿ok? Me quedan 5 minutos. Le voy a dar 2 por lo menos. Entonces, mire, ¿qué tengo que hacer yo? Y acabo le hago un resumen, tal vez así rapidito, para que usted
por si se acaba de sintonizar. El tema se llama cerrando ciclos. Les he hablado de que Eclesiastés 7:8 dice que más vale el fin de una cosa que el comienzo. Les hablé en 2 Corintios 4:17 y 18, en el que Dios nos dice que estas dificultades y situaciones pronto se van a ir. Les mostré cómo identificar esos ciclos que tenemos que cerrar, que están abiertos, que nos están afectando en las relaciones personales, en las metas y proyectos, en las situaciones emocionales negativas, en las situaciones o patrones recurrentes, en los sentimientos de insatisfacción, en el enfriamiento espiritual. Yo tengo que revisar eso, porque si eso me está pasando a mí, entonces tengo que cerrar ciclo. ¡Ey! El Señor esta noche nos está diciendo, hijo, hija, pilas, pilas, llego pronto, tienes que cerrar ciclos, porque si no, no vamos a recibir la bendición, hermano. Es decir, tranquilo, ¿verdad? Corrijo, el Señor da de su bendición, porque dice que el Señor da bendición todos los días, misericordia, bendición todos los días. Pero cuando la gente tiene los ciclos abiertos, o los ciclos sí abiertos y no los ha cerrado, entonces la bendición no llega. Ciclos, cerremos ciclos. Ahora, le hablé de 4 cosas que yo tengo que hacer. La disposición del corazón. Eso es. Agarre esa frase, agarrechón. La disposición del corazón. Ahí está la clave. Si usted no decide ser feliz, nunca va a ser feliz. Le puedo traer el payaso de McDonald's si quiere y no lo va a hacer reír. No va a ser como el tío Chema que le decían, feliz cumpleaños, tío Chema, y vos me vas a mantener, decía. Hermano, hay gente así. Si usted no decide ser feliz, nunca lo va a hacer. Si usted no decide avanzar, nadie lo va a hacer avanzar, ni el Señor. El ángel Gabriel le puede estar diciendo, el ángel Gabriel le puede dar la espada para que usted pelee y ni aún así usted va a avanzar. Si usted no decide cerrar ciclos, nadie lo va a cerrar. Disposición del corazón. Agarre esa frase, disposición del corazón. Disposición del corazón para ser un mejor cristiano. Disposición del corazón para ser un mejor hijo. Disposición del corazón para entender de que hay cosas mejores. Disposición del corazón para resolver los problemas en el matrimonio y en la familia. Disposición del corazón para buscar al Señor. Cuando yo tengo la disposición del corazón, ¿cómo sale la disposición del corazón? ¿Cómo cierro esos ciclos? Primero, con disposición del corazón. Segundo, reconociendo mi condición. Tercero, es entender de que hay que entregar a Dios todas las cargas, porque Él es el único que sana y venda las heridas. Cuarto es, comience de nuevo, nuevos comienzos. Yo le he venido diciendo nuevos comienzos desde hace años. Muchos tienen nuevos comienzos y lo han hecho y lo han logrado. Qué lindo. Sí se puede, hermano, disposición del corazón. Apertura, disposición del corazón, sí se puede. Y por último, pasos de fe. Entonces, en lo que me resta del tiempo, le voy a hablar de algunos personajes rapidito que nos muestran que sí se puede, pero cuando hay disposición del corazón, entonces ahí está la clave. Cuando yo decido, aunque no pueda, Dios interviene. Esa es la disposición del corazón. Veamos algunos de ellos. Ana, me gusta hablar de Ana. Ana, Dios le cerró el ciclo. Estos personajes que le voy a mostrar ahorita, quizás le doy 3. Dios fue el que le cerró el ciclo. Pero ¿qué hicieron ellos? Disposición del corazón. Dispusieron, dispusieron su corazón. Perdone que sea tan reiterativo, pero quiero que hasta sueñe con esa frase, disposición del corazón, Señor. Cámbiame. Yo tengo que cambiar mi actitud, el pensamiento y mis acciones, pero eso solo el Espíritu lo cambia. Entonces, ¿qué hizo Ana? Mira lo que hizo Ana, usted sabe. Ana, el Señor le cerró el ciclo de esterilidad que tenía. Hermano, no da frutos usted. No dan frutos sus manos, no hay frutos en la familia, no hay frutos en nada. Ojo, rectifico, sí hay frutos, pero usted está tan concentrado en los frutos que usted quiere que no se ha dado cuenta que Dios le ha dado otros. Sí. Siento decirle eso a algunos. Unos han perdido el enfoque, unos perdieron el enfoque. ¿Sabe por qué? Porque están tan concentrados en los frutos que ellos quieren, pero Dios ya le dio otros y no los han valorado. Y otros tal vez, perdone que estoy arreglando algo aquí. Entonces, ¿sabe qué? Hay gente que Dios ya le dio frutos, pero ellos no quieren esos frutos, quieren los que ellos dicen. Y no es por ahí, hermano, no es por ahí. Pastor, pero
por el fruto se conoce el árbol, sí, pero son árboles de piña, le iba a decir. Bueno, allá en el milenio será que va a haber ¿cómo se llama? Algo genético diferente. Hermano, hay gente que es un mango y quiere dar peras, quiere frutos de peras. Eso estaba haciendo Ana. Mire lo que hizo Ana. Entonces, cuando Ana se dio cuenta que había que cerrar ese ciclo, entonces dijo el Señor, es el tiempo. Hermano, yo les digo de parte del Señor, cerremos bien el año. Esta noche cierre esos ciclos de capricho a veces que tenemos. No, yo lo quiero verde. Hermano, y le están dando el mismo carro, pero rojo. No, yo lo pedí verde, devuélvalo. Bueno, así son algunos. Bueno, vamos a Ana entonces. Primera de Samuel 1:10. Y Ana llorando y con el alma llena de amargor, se puso a orar al Señor. Ahí está la clave. Entonces, Dios le cerró el ciclo de esterilidad a Ana cuando ella derramó su amargura delante del Señor. Mire, yo sé que este tema a muchos no les gusta cuando les toco la falta de perdón, cuando les toco la amargura, cuando les toco el rencor, cuando les toco esos temas espinudos. Y les cuento algo, esas son las puertas que el enemigo utiliza. Mire, el odio, la amargura, el rencor, la envidia, la falta de perdón, le menciono 5, esos son anti 5 ministerios. Y esas 5 puertas son las que son los accesos espirituales negativos. Y mire, Ana se dio cuenta, hermano, es que esto es terrible para Ana. Hermano, la Penina, bandida, la Penina, hermano, se burlaba de ella. Tal vez usted está sufriendo burla porque no ven frutos en usted o no hay frutos en su familia. Tal vez en la misma familia se burlan de usted porque tal vez usted no tiene tanto como los demás. Y se amargó, hermano. Cierre el ciclo de la amargura, porque la amargura no deja tener frutos. Entonces, Ana no tenía frutos porque estaba amargada, se desenfocó. La amargura desenfoca. Poco. Hermano, yo entiendo, a veces hay cosas que nos amargan. Anoche aquí un vecino me asustó, hermano, nunca. Ahí le estoy chismeando a mi esposa. Anoche un vecino, hermano, aquí vecino tranquilo, buena onda, que nos llevamos y hasta yo casi salía a ayudarle, no a pelear, sino que desde ahí a ver qué pasaba. De chambroso el pastor, ¿va? Pero, hermano, gritando, pero gritando fuerte a alguien ahí. Entonces se amargó, pero estaba fúrico y yo, sí, realmente medio salí, le dije, cálmese, cálmese, cálmese. Entonces, hermano, Penina se burlaba de Ana. Bueno, y aquí rápido le cuento. ¿Qué hizo Ana? Oró. Entonces, ahí está la clave. ¿Cómo oró Ana? Derramó, sacó todo lo que tenía. Hay personas que oran amargadas, por eso no hay fruto. Señor, yo hace días, yo diezmo, ofrendo, voy a la iglesia, sirvo al Señor y no pasa nada en mi vida. Ahí está el lío, está reclamando. Estamos de brincones, como decía la pastora Ninús. Estamos brincándole al Señor. Hermano, perdone, ¿quiénes somos nosotros? Comenzando con su servidor. ¿Sabe cómo es eso? Dice que una vez, yo me acuerdo que creo que, no sé si fue con mi esposa. El caso es que había un evento muy especial, era un evento que era por invitación. Ya me acuerdo. No es que me metí de colado, hermano, le aclaro. Había un evento muy importante, creo que era en San Pedro Sula. Y de repente nosotros estábamos ahí. Ah, ya recordé, ya recordé. Había una graduación, allá hay un centro, hay un hotel muy bonito, perdón, un centro, un club árabe le llaman, es muy bonito. El caso es que nosotros estábamos en una graduación. Cuando yo salí, me acordé, había un evento exclusivo en otro salón, son como 3 salones muy grandes ahí. Y cuando alguien me vio, me conoció y me dice, Pastor, venga, me dice. No, le digo, ahí solo es por invitación, véngase, me dice. Por lo menos venga a ver cómo está la cosa. El caso es que entramos, bueno, entré yo y un evento hermoso. Pero, ¿qué le quiero decir con eso? Que a veces nosotros no sabemos el plan de Dios. Bueno, sí lo sabemos,
El problema es que lo acomodamos a nuestro pensamiento y a nuestra forma de ver la vida. Disposición del corazón, hermano. El caso es que aquí Ana, ¿qué hizo? Oró y sacó todo. Esa es la clave. La oración de Ana es una oración hermosa. Vea el canto de Ana después. Ve el canto de Ana. Cambia totalmente. En 1 Samuel 1:15 y 16 dice, no, Señor, contestó ella, no estoy ebria, es que estoy muy triste y estaba derramando las penas de mi corazón delante del Señor. La versión Nueva Biblia al Día de 1 Samuel 1:15 y 16 dice, no, Señor, contestó ella, no estoy ebria, es que estoy muy triste y estaba derramando las penas de mi corazón delante del Señor. Hermano, derrame las penas del corazón delante del Señor. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que gritar, grite. Si tiene que morder la almohada, muérdala. Haga algo. Disposición del corazón. Ana, cuando quitó su amargura, ahí hay dos cosas importantes. Ana decidió cerrar el ciclo de la amargura. Cambió totalmente. Dijo, no me importa. Yo sé que mi Redentor vive. Eso pensó ella. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Entonces Ana dijo, yo lo voy a lograr. Cambió. Mire, quiere cambiar y ver frutos en su vida. Cambie su estrategia de la oración. La clave está en que Ana derramó las penas de su corazón delante del Señor. No derrame las penas de su corazón delante de cualquier persona. Por eso es que ahora le andan chismeando ahí, hermana o hermano, le andan chismeando. Derrame su corazón delante del Señor. Y Ana llorando con el alma llena de amargura se puso a orar al Señor. Entonces Ana, ¿sabe qué es? Le quitó la esterilidad mediante la oración, pero la oración en la que se derramó delante del... Saque todo, hermano. Saque la rabia, saque la frustración, saque el odio, saque la amargura, saque todo lo que tiene negativo, que le tiene amargado o amargada delante del Señor. Ayune por eso, si quiere. Le doy otro por cuestión de tiempo. Miren, rapidito. Pedro, el ciclo de incredulidad. Dios le cambió el ciclo de incredulidad a Pedro. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mire, el Señor es especialista en desbaratar los argumentos de los expertos. Hermano, ¿quién era más experto que Pedro en pesca, por lo menos humanamente hablando? Sí, tal vez Jacobo, tal vez Andrés y tal vez Juan, pero Pedro era el mero mero, el mero queso ahí, como decimos en Honduras. Pedro era el capo ahí de la pesca. Sí, pescadería, el capo, cuando se hablaba de Pedro. Entonces, hermanos, cuando Pedro, perdonen que estoy aquí arreglando algo mientras termino, porque ya me pasé del tiempo. Entonces, ¿sabe qué, hermanos? Pedro era especialista en pesca, pero el Señor era especialista en milagros. El Señor le cerró el ciclo de la incredulidad, porque Pedro era especialista en pesca, pero el Señor es especialista en milagros, disposición del corazón. Tal vez por el tiempo, hermano, solo le doy. Pedro, ¿sabe cómo lo hizo? Porque la palabra fue la que provocó el milagro. La palabra. Entonces, la palabra es la que provoca el milagro, o sea, Dios a través de la palabra. Le doy otro para los que anotan. Bartimeo, el ciclo de la ceguera espiritual. ¿Cómo se lo quitó? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Le doy algunos principios que le van a servir así rapidito de Bartimeo. ¿Sabe qué pasa con Bartimeo? Mire, Bartimeo nos enseña que la fe de Bartimeo, tome nota porque ahí está la clave, disposición del corazón. Bartimeo estaba a la par del camino. ¿Sabe que los que están a la par del camino, cuando por ejemplo la semilla de la palabra cae, entonces se pierde porque el diablo la arrebata? Esos son los que están junto al camino. Por eso la palabra nunca florece en las personas que están junto al camino. Cierre ese ciclo. Ya no esté junto al camino, hermano. Ya no esté expectante, solo viendo que otros avanzan, que otros pasan. No, métase al camino. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Bartimeo oyó. Entonces afine su oído. La fe viene por el oír. ¿Sabe qué detuvo el caminar de Jesús? La fe de Bartimeo. Entonces Jesús deteniéndose, hermano, que detenga a Jesús. ¡Wow! Impresionante.
¿Usted detiene a Jesús? En el nombre de Jesús, nuestra familia detiene al Señor. Nuestro ministerio, nuestra vida detiene al Señor como pastor, con nuestra fe. Entonces lo mandó a llamar. Hey, me gusta esa fe, dijo. Entonces lo que detuvo a Jesús fue la fe de Bartimeo. Entonces, ¿sabe por qué arrojó la capa? Porque él sabía que no la necesitaba más. Los ciegos en ese tiempo se ponían la capa, uno para darse cobertura del frío de la noche y la otra en el día la extendían para que la gente le echara monedas. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay algunos que cierran ciclos, pero vuelven a extender la capa porque no dependen de Dios, sino que dependen de lo que el mundo les da. Entonces, no seamos como Bartimeo, tiremos la capa en el nombre de Jesús. Y esa capa es de lo que nosotros dependemos, de lo que estamos aferrados. Tire la capa esta noche, tírela, porque Dios le quiere dar una nueva visión espiritual. Y termino aquí con la tsunamita, y en el nombre de Jesús oro. La tsunamita, ¿sabe qué es? Ah, bueno, Hebreos 13:2, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Pues os he escrito brevemente, pero mire lo que dice la tsunamita, los ciclos de pérdidas. Termino acá. La tsunamita nos enseña que Dios le cierra el ciclo a todos nosotros, nos cierra el ciclo, ¿sabe de qué? De pérdidas que hemos tenido. En el nombre de Jesús, hermano. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Disposición del corazón. ¿Qué me enseña, Ana? Que la oración delante del Señor, derramando todo, me va a quitar todo y voy a dar frutos. ¿Qué me enseña este muchacho Bartimeo? O perdón si era Bartimeo, pero el segundo de ellos es Pedro. ¿Qué me enseña Pedro? Que Dios es especialista en los milagros, aunque nosotros seamos expertos en cualquier cosa. El Señor le quitó la incredulidad a través de la palabra. ¿Qué me enseña Pedro? La palabra. ¿Qué me enseña Bartimeo? Que la ceguera espiritual se quita con fe, que lo que atrae la mano de Dios y el favor de Dios es la fe nuestra. La fe viene por el oír, él escuchó, creyó. Entonces él escuchó y creyó, eso devuelve la visión. ¿Y qué me enseña la tsunamita, hermano? La tsunamita es que Dios va a restituir, hermano, que Dios va a restituir en el nombre de Jesús. Dios va a cerrar los ciclos de pérdidas que hemos tenido en el nombre de Jesús. Yo agarro esa palabra. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y el siguiente versículo, el 6, dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó todo. ¿Qué contó la mujer? Las maravillas que había hecho. Aquí hay algo, aquí hay una enseñanza. ¿Sabe cuándo Dios se agrada también? Y Él cierra nuestros ciclos. Cuando nosotros no nos quejamos. Ella no se quejó de lo que había perdido. Ella le vino a decir al Señor, sabes, conocí a un siervo llamado Eliseo. Yo no tenía hijos y él oró para que yo tuviera hijos. Y el Señor le escuchó e hizo el milagro. Luego ese niño murió y Dios lo usó a él para resucitarlo. Entonces comenzó a contar las maravillas del Señor. No habló de la circunstancia que estaba viviendo. Por eso es mejor el final del asunto que el inicio. Es mejor el final del asunto. Entonces ella se miraba como la persona que estaba recibiendo el favor de Dios y que él nunca se había olvidado de él o que Dios nunca se había olvidado de ella. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? ¿Qué le quiero decir con esto? Que lo que Dios nos quiere decir es, entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Que en el nombre de Jesús, esta noche el Señor cierre todos esos ciclos negativos y de pobreza, de miseria y de tantas cosas que tal vez nos han perseguido, aún generacionalmente. Y que esta noche en el cielo, desde el cielo se ordena, desde el cielo se dice, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Entonces hay cosas que eran suyas, que por alguna razón ya no son suyas, pero son suyas para el Señor, y que en el nombre de Jesús sean devueltas. Y todos los frutos de sus tierras, desde el día que usted decidió recibir esa bendición, aquellas cosas que en el nombre de Jesús sean restituidas, tal vez usted las que perdió, que en el nombre de Jesús sean restituidas. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te ruego, Dios, que para todos los que estamos conectados aquí, que podamos entender, Señor, que es mejor el fin del asunto que el principio. Que podamos entender, Señor, de que las dificultades y las adversidades actuales son momentáneas. Que en el nombre de Jesús tú las tomas esta noche
y las quitas, Padre. Señor, reconocemos que hay relaciones personales, hay metas, proyectos, situaciones emocionales, hay situaciones recurrentes, sentimientos que están ahí dentro de nosotros y en un enfriamiento espiritual, Señor, en lo cual nos damos cuenta que tenemos que cerrar los ciclos. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? Reconociendo nuestra condición, teniendo conciencia plena de lo que estamos viviendo, que no nos hace avanzar, entregar todas nuestras cargas a ti, Señor, comenzar de nuevo, nuevos comienzos, Señor. Queremos terminar bien el año y comenzar bien, desde ya, Señor. Y lo vamos a hacer dando pasos de fe. Señor, hemos aprendido que Ana le cerraste, Señor, tú el ciclo por la disposición del corazón. Esta noche, junto a los que estamos conectados, te mostramos, Señor, y te decimos que tenemos disposición de nuestra parte de cambiar, de evolucionar, de buscar cerrar ciclos. Dios, ayúdanos, ayúdale, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ana nos enseña que cerraste todo ciclo de esterilidad, que vamos a dar fruto, Señor. Aún los vientres estériles van a dar fruto. Pedro nos enseña que le cerraste el ciclo de incredulidad, porque el milagro tú lo haces, no por lo que somos expertos, sino por los milagros, por el Dios que tenemos, que es un Dios todopoderoso. Bartimeo nos enseña que la fe de él agradó al Señor, que tiró la capa. Hoy soltamos toda capa, Señor, en la cual hemos estado aferrados. Capas de provisión que tal vez vienen de una provisión que tú no has querido, Señor. Hoy renunciamos a todas esas cosas. Botamos esas cosas que ya no nos sirven, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la tsunamita nos enseña que cierras ese ciclo de pérdida, Dios, en el nombre de Jesús, que sean cerradas todo ese ciclo de pérdidas que hemos tenido en la familia, en el ministerio, en la casa, en nuestra vida, en el trabajo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén, amén y amén. Hermano, les bendigo, les agradezco en el nombre de Jesús. Para los de la oración, les recuerdo, mañana estaremos orando 8 de la noche. Así que el Señor sea propicio. Les bendigo. Gracias por su fiel sintonía. Amén, amén y amén.